Llegó el momento de mostrarte un revisado completo a estos audífonos. Son del fabricante One More. Déjame mostrarte todas las prestaciones. Lo primero que hay que ver es este gran diseño en el estuche, ya que es súper pequeño. Fíjate que hasta cabe en mis manos. Si lo comparas con el estuche de los Beats Audio, fíjate que el estuche de los Beats se ve enorme. El diseño en los dos es agradable, pero el de los Beats es enorme. En este sentido, gana el estuche de los One More, porque este estuche viene con carga inalámbrica y el de los Beats no cuenta con carga inalámbrica. Así que vayan agarrando del por qué yo digo que estos son mejores. Aparte de que vienen con este gran diseño, hay que destacar varios puntos importantes. Primer punto, vienen con entrada USB-C para tú recargar el estuche. Aparte de que puedes cargarlo de manera inalámbrica con una base como esta, simplemente lo colocas aquí y automáticamente van a estar recibiendo carga de manera inalámbrica. También tienen algo que a mí me gusta, y es que cuentan con pines de carga magnético. Fíjate, una vez que tú pones a recargar los audífonos, a largo plazo esta tecnología de carga te va a durar mucho más tiempo. Autonomía de batería en el estuche, pues brutal. Te brindan una autonomía de 24 horas en reproducción. Óigame bien, 24 horas en reproducción. Es decir, que si tú estás escuchando música o estás usando los audífonos por 24 horas, es muy probable que no te quedes sin batería, porque el estuche y los audífonos te brindan una autonomía total de 24 horas. Y el estuche viene con certificación de carga rápida. Con solo 15 minutos de batería te proporcionan una autonomía de 3 horas. Y esto es algo brutal. Pero visto el gran diseño en este estuche, que a mí en lo personal me encanta, súper discreto, se ve muy bien. Y hay que destacar también un punto importante, y es que vienen en varios colores. Te voy a dejar el enlace aquí en la descripción para que vayas y te pilles el que a ti más te guste. Calidad de sonido. Si tú me preguntas a mí, Alex, ¿qué tal fue tu experiencia en cuanto al sonido? Pues yo te digo de que es muy buena. Aparte de que son súper confortables. Y si te llevas también el consejo que te dije hace un rato, de usar la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído, pues vas a tener una experiencia de audio muy buena. Para tener la mejor experiencia de audio en estos audífonos, recomiendo descargar la aplicación. A través de acá vas a poder sacar el rendimiento máximo. Fíjate cómo puedes activar y desactivar la cancelación de ruido. También vienen con certificación de sonido Sound ID, en el cual vas a poder calibrar y sacar el mejor provecho en cuanto a calidad de sonido. Si te compras los One More, no te olvides de descargar la aplicación para que puedas exprimir a fondo toda la tecnología de estos audífonos. Sincronizarlo con cualquier dispositivo, ya sea un teléfono con Android o con iOS, funcionan de igual manera, no importa la plataforma, ya que yo hice pruebas con este teléfono de Apple y también hice pruebas con un teléfono con Android y trabaja perfecto. Toda la tecnología trabaja muy bien, así que es bueno destacar esto, que no importa la plataforma que tú tengas, los audífonos van a trabajar perfectamente bien. Y para sincronizarlo es muy fácil. Simplemente tú abres la tapa, tiene un botón físico aquí en la parte central, presionas ese botón por unos segundos y ya estaría listo para emparejarlo con cualquier dispositivo con tecnología Bluetooth. Y tienes que saber algo importante, y es que esto viene con Bluetooth 5.2.
¿Qué significa esto? Que a la hora de tú estar disfrutando de tu contenido multimedia, pues esa conexión Bluetooth 5.2 va a ser súper estable porque tiene un alcance de hasta 10 metros. Y basado en la experiencia que he tenido, que hasta me lo llevé al gimnasio, estuve entrenando con ello, estuve al aire libre, también estuve en el gimnasio, me fue muy bien porque la conexión fue estable, no había falla entre el dispositivo y los audífonos, y aparte de esto son súper confortables. Tú literalmente ni lo sientes para colocártelo. Mira qué sencillo es, lo sacas del estuche, te pones el izquierdo, te pones el derecho y ellos automáticamente se conectan al dispositivo. Me gusta muchísimo porque son cómodos, tú puedes pasar horas y horas con estos audífonos y literalmente ni lo siente. Para disfrutar de una buena experiencia con la cancelación de ruido, basado en mi experiencia y la cancelación de ruido, si tú me preguntas a mí, Alex, ¿qué tal te fue? Pues yo diría de que está bueno siempre y cuando que tú uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. Recuerda que vienen 3 tamaños: pequeño, mediano, grande, para disfrutar de una experiencia buena en cuanto al sonido y una mejor experiencia con la cancelación de ruido. Pues yo te recomiendo que uses la almohadilla que se ajuste mejor a tu oído. También para activar y desactivar la cancelación de ruido, simplemente presionas en la parte táctil, porque los audífonos son táctiles, tanto el izquierdo como el derecho. Tú activas y desactivas la cancelación de ruido y la experiencia se siente muy bien. Aparte de esto, las funciones multimedia, porque también tenemos funciones multimedia para pausar música, reproducir canciones, despertar a Siri o el asistente de Google, pues trabaja de igual manera, porque ya he estado haciendo pruebas con Siri y el asistente de voz, y si eres preciso a la hora de accionar la parte táctil, te vas a dar cuenta de que trabajan muy bien. Déjame hablarte de las llamadas, un punto interesante y algo que le gusta a los usuarios. Por si tú eres un usuario que habla mucho por teléfono, pues tienen algo brutales y algo que a mí me gusta, y es que los dos son independientes. ¿Qué significa esto? Que a la hora de tú estar conversando con los audífonos, para que tengas una mejor autonomía de batería, pues tú, hablas con uno mientras el otro audífono se está recargando, y viceversa. Si este se descarga, lo metes a recargar en el estuche, usas el otro, y así sucesivamente vas a poder hablar todo el día, porque en conversación lógicamente no te va a durar todo el día, solamente te pasa todo el día si es en reproducción. Pero si tú quieres tener una experiencia en llamada en todo el día, yo te recomiendo que hagas este pequeño truco de usar uno mientras el otro se está cargando, y trata de salir con el estuche a tope para que tengas una autonomía de batería de casi 24 horas en conversación. Estás en una zona tranquila, si estás en la universidad o estás, qué sé yo, en un salón, en una reunión, pues no pasa nada. Tú vas a tener tu conversación normalmente, o si estás manejando, lógicamente, pues vas a tener manos libres, y aparte de esto vas a tener una llamada sin ningún problema. Así que en este otro sentido le doy puntuación buena, porque como yo siempre digo, si tú le ves un punto negativo a un dispositivo como este, que solamente cuesta $40 y te están dando estuche con carga inalámbrica, te están dando certificación IPX5, porque no te he hablado de la prueba de derrame, porque también, aparte de que tienen este super precio, tienen 3 tecnologías súper importantes. Primera, estuche con carga inalámbrica. Segunda, certificación IPX5 a prueba de derrame, que no importa si tú vas al gimnasio y sudes lo que sude, estos audífonos no se van a dañar. Como dije hace un rato, y estuve con ellos en el gimnasio, estuve entrenando y no tuve ningún problema. Y hice todos mis entrenamientos, y yo por lo regular cuando estoy en el gym, yo tiendo a sudar muchísimo porque me gusta hacer mucho cardio, porque estoy en eso de rebajar un par de libras y me cae súper bien el yo hacer un poco de cardio. Así que también en ese sentido, en cuanto a la certificación IPX5, le damos puntuación 10 de 10. Si tú lo compras
compras, la verdad es que te vas a acordar de mí. Recuerda, voy a dejarte más información en la descripción de este video para que vayas y te compres estos audífonos. Este es el presente tip. Regálame una suscripción si este video te gustó. Dale like y te veo en la próxima entrega. Bye bye.